Bienvenidos a una emisión más de su programa Impulsando el Derecho a través de la plataforma Uvavisión. Les saluda Abraham Uriostegui. Recuerden que pueden enviarnos sus dudas, comentarios y sugerencias vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. Si desean ver este programa y todos los anteriores, pueden hacerlo a través de la página de Facebook, donde estamos como Impulsando el Derecho, y en Instagram y YouTube nos encuentran como Impulsando el Derecho MX. Hoy en el estudio nos acompañará el politólogo Ángel Dupuy Alcántara en su sección ABC de la argumentación. Platicaremos cómo hablar en público. Y ahora vamos al otro lado del estudio con el maestro Arturo, que nos tiene más información. Adelante. Auditorio, les saluda Arturo Uriostegui y gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo a través de la plataforma Uvavisión. Si desean ver la programación de la plataforma Uvavisión, recuerden visitarnos en Facebook y YouTube. Estamos como Uvavisión. En Twitter nos encuentran como @Uvavisión. En el programa de hoy tendremos la presencia del abogado Armando Uciel Alderete. Abordaremos el tema las formas de consumación del matrimonio. Y para dar inicio a nuestra primera entrevista, los invito al otro lado del estudio con el maestro Abraham Uriostegui y nuestro invitado especial. Adelante. Bien, pues así damos inicio con nuestra primera entrevista aquí en Impulsando el Derecho, y estamos en la sección ABC de la argumentación con el maestro Ángel Enrique Dupuy Alcántara, a quien le doy la más cordial bienvenida. Maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo y a estar en esta nueva sección en donde vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Claro, indudablemente los temas que hemos platicado en las entrevistas anteriores han sido de gran interés. Y obviamente hoy también vamos a hablar un tema interesante, que es cómo hablar en público, ¿sí? Recordemos que el arte de la palabra es una de las mejores formas de expresar nuestras ideas, sentimientos o opiniones. Sin embargo, hay ocasiones que el miedo encierra el fuego que llevamos dentro y preferimos quedarnos en una zona de confort antes de perseguir a ese monstruo. En este programa vamos a explorar el mundo de la oratoria, los discursos y la comunicación efectiva. Asimismo, abordaremos los tips más importantes que vamos a utilizar de cómo hablar en público para podernos expresar libremente en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Y bueno, maestro, pues ¿qué te parece si para empezar este tema nos hablas un poquito más en relación a esto de hablar en público, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal de hablar en público? El objetivo principal de hablar en público es tener un pensamiento crítico y formular ese pensamiento crítico para las demás personas. ¿A qué me refiero? A hacer un mensaje entendible con vistas a que la gente quiera hacer una acción que uno le proponga. Claro, porque podemos hablar de público, pero también sus dimensiones, ¿no? Un público pequeño, un público grande, y obviamente todo eso tiene que ver de cómo vamos a hacer llegar ese mensaje. Y creo que sí es importante que al hablar de esto, de la forma de hablar en público, cómo nos tenemos que expresar, sí es importante que hagamos la diferencia entre la oratoria, el discurso y la comunicación efectiva. En efecto, son tres tópicos muy importantes y que en México a veces los confundimos y pensamos que la oratoria, los discursos y la comunicación efectiva son la misma cosa, pero en realidad no. A ver, entonces, ¿cuál es la diferencia? La oratoria es el arte de la palabra, en Claro. donde en México se basa a través de la retórica y cómo puedo llegar a través de las palabras a tener una buena aceptación ante el público. Por otro lado, los discursos es la habilidad de persuadir, pero a través de la forma y el fondo de la argumentación. Es decir, cómo escribimos, cómo lo hablamos, qué palabras usamos. Y en el caso de la comunicación efectiva, es una transmisión del mensaje efectiva, entendible y clara para que el público quiera llegar a hacer alguna acción. Claro, creo que a muchos nos gusta hablar en público, expresar nuestras ideas, que los demás nos escuchen, pero pues obviamente sí hay que dominar estas técnicas. Pues, ¿para qué? Para que llegue el mensaje de la forma que queremos, nos demos a entender, digamos, el mensaje sea claro y que lleve los puntos básicos de lo que queremos transmitir. Pero aquí, por ejemplo, si alguien quiere hablar en público sobre algún tema de interés público, ¿sí? Algún tema que le puede interesar a algún colectivo social, a algún grupo determinado,
¿cuál es el primer paso que tenemos que seguir? Hay algo muy importante que muchas veces no solamente pasa en los concursos de oratoria, sino al tratar de vender un producto, Claro. o inclusive estando en cualquier recinto, y es que es la falta de la investigación. Ese es el primer paso, la investigación precisa. Hay 6 tipos de investigaciones que a mí me gustaría hablar. Primero tenemos esta investigación histórica, que es a través de saber tanto las causas, consecuencias, como fechas, en los cuales desde filósofos, políticos, seres vivos y seres no vivos se inventaron, y por qué son importantes para la historia per se. Después de ahí tenemos este análisis de investigación descriptivo, y esto es algo muy importante, porque para tener una buena investigación debemos leer. Claro. Pero no solamente leer un libro de historia, sino también el periódico, ya sea de cualquier índole partidista, izquierda, centro, derecha, pero donde podamos informarnos y así poder tener mejores datos para poder hacer análisis de hecho y además análisis de datos. Ok. Como otro punto también es la investigación cualitativa, que es lo que nosotros podemos ver a través de un grupo de opinión o de una mesa de opinión, tal cual como lo estamos haciendo actualmente, en donde es gracias a este programa tipo Impulsando el Derecho, en donde nosotros podemos ver algunos puntos importantes de cómo podemos hablar en público. Claro. También tenemos lo que es la investigación cuantitativa. Y aquí me refiero precisamente a las encuestas, a través de la investigación numérica, y así es como podemos ver si una persona tiene una buena aceptación, o siquiera el artículo de investigación pues es real, o en realidad es una mentira, que actualmente pasa muchísimo. Así es. Por otro lado, es hacer una comparativa, en donde podemos tener diversas bases de datos desde instituciones gubernamentales, autónomas o descentralizadas del gobierno federal, en donde podemos comparar tal vez cómo sucedió la economía en el año 2020, pero también cómo sucedió la economía en el año 2000, Claro. 1990 y respectivamente al año. Y finalmente hablamos de las comparativas históricas, pero de estudios de caso. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros quisiéramos hablar sobre la violencia en general de América Latina, podríamos hacer una comparativa sobre lo que pasó en Argentina en 1970 con la dictadura de Arturo Videla, como también podríamos comparar la dictadura de Chile con el caso de Augusto Pinochet. Ok. Es así como podemos hacer ese choque comparativo que nos va a servir para tener este primer paso, y más adelante ya veremos cuáles son los siguientes. Claro. A veces cuando tenemos ya el tema, ya investigamos y lo vamos a exponer o darlo a conocer a nuestra audiencia, a nuestro público, ¿es importante conocer ese tipo de público al que vamos a dirigir nuestro mensaje? Por supuesto que es muy importante, sin embargo, muchas veces no se puede. Y esa es la realidad de cómo hablar en público. Porque hay veces que nos invitan a dar alguna ponencia o sinceramente tenemos que dar alguna venta hacia un cliente, pero no conocemos al cliente hasta el momento en que lo vemos. ¿Qué es lo que yo recomiendo? En el caso de que no sepamos cuál es ese público, estar 30 minutos antes en el caso de que nosotros tengamos que dar alguna ponencia, algún discurso, y en el caso de las ventas, pues empezar a lanzar algunas preguntas indirectas como ¿qué tipo de cuestión le gusta? Dígase tipo de auto, tipo de libro, para poder intervenir y poder pensar más o menos cómo es la persona. Lo que se necesita siempre es la empatía, nunca es no ser empático. Claro, sí es importante conocer este tipo de audiencia porque obviamente también sabemos a quién va dirigido ese mensaje, porque quizás si estamos hablando, no sé, de un tema que hable de equidad de género, de un tema que hable, no sé, de algún partido político, pues sí es importante conocer, ¿no?, a quién tenemos en la audiencia. Pero también yo te preguntaría, ¿tú crees que también es importante conocer el lugar a dónde vamos a llevar nuestro tema, a dónde lo vamos a exponer? Por supuesto, y eso es algo muy importante también, qué bueno que lo rescatas. Cuando nosotros estamos en un recinto, puede ser que depende de donde nosotros estemos, se escuche mejor la voz o se escuche peor. Por dar un ejemplo, en un recinto en donde se ha cerrado, digas un auditorio, es mucho más fácil poder hablar y que se escuche hasta el final en el último asiento, por el eco que va a poder hacer este recinto. Pero si nosotros estamos en un lugar de forma abierta, hay que alzar la voz y por supuesto ver que este mensaje le llegue a la última esquina que nos está escuchando. Claro. Porque si no, es algo muy problemático. Porque imaginémonos que estamos en un recinto abierto y bajemos la voz muchísimo. Nadie nos va a escuchar, inclusive la persona que está enfrente de nosotros nos va a escuchar.
Y entonces, para poder tener un mejor análisis de esta persona que me está escuchando, o inclusive de un cliente que me está escuchando, para poder persuadirlo a hacer alguna acción, a comprar algo, otras cosas, tenemos que ver el recinto donde estamos. Claro, perfecto. Creo que ya, fíjate, si ya investigamos el tema, lo conocemos, lo dominamos, si ya conocemos nuestro público, si ya conocemos el lugar a donde vamos a estar exponiendo nuestras ideas, pues creo que eso va generando mayor confianza, ¿no? Mayor seguridad en uno mismo de lo que vamos a hablar y a quién le vamos a transmitir el mensaje. Pero hablando en este caso de conocer a nuestro público, a nuestra audiencia, ¿cómo le podemos hacer para conocerla? Bueno, esto es algo muy interesante también. Lo que nosotros queremos hacer como oradores, discursistas, polemistas, siempre es seducir al público. Okay. Ese es el punto más relevante. Pero ahora, ¿qué pasa cuando muchas veces tampoco conocemos a la persona? Bueno, tenemos que tener distinto tipo de lenguaje. Es muy distinto llegar a un simposio en donde yo voy a tener que hablar con un lenguaje académico, científico, dado que mi público son gente de renombre de las academias. Es muy distinto que a mí me llamen de la presidencia municipal de cualquier estado de la república y tenga que dar un mensaje a favor de tal partido o a favor de la presidencia municipal. Okay. El lenguaje va a ser muy distinto, pero también tiene que ver algo con la secuencia motivadora, que son 5 puntos, ¿no? Okay. Primero, generar atención. ¿Y por qué esto es relevante? Dado que solamente el orador genera la atención no en los primeros 20 segundos ni en los primeros 10, los genera en los primeros 7 segundos. Si uno no llega a tener esa atención dentro de ese tiempo, es muy poco probable que la gente más adelante te pueda entender el mensaje que tú quieras. Claro. Como segundo punto es ver la problemática, en donde pues ahí nos situamos y somos empáticos con estas personas viendo. Bueno, si estamos en un recinto, por dar un ejemplo, el kiosco, la plaza municipal, debemos saber más o menos el contexto a donde vamos. Claro. Si nosotros no investigamos desde antes a dónde vamos, es poco probable que nuestro mensaje vaya a llegar a una gran cantidad de personas. Solamente va a llegar a un pequeño puñado. Y entonces, ¿qué pasa en este caso? Ya tenemos la problemática y después la solución. La gente quiere escuchar algo que a ellos les sirve. Claro, nunca va a querer escuchar algo que ya vieron en anteriores sexenios o en anteriores 3 años, o simplemente algo que a ellos no les corresponde. Porque ¿qué tal si estoy hablando sobre grandes empresas y cómo es que debemos hacer un plan de acción para pues, poder hacer una gran empresa, cuando dentro de este punto las personas tal vez nada más tengan pequeñas y medianas empresas? Va a ser muy distinto el mensaje como lo tengamos que ver. Y finalmente de ahí va a tener este plan de acción que uno como persona debe proponerle al público, y finalmente una conclusión, lo que llamaríamos el exhorto, que es la invitación a que hagan un nuevo proyecto que a ellos les funcione. Claro, indudablemente cuando se capta la atención del público, pues obviamente se tiene el interés, quizá pueda haber esa interacción entre lo que estamos diciendo y quizá la participación de ellos con alguna propuesta, alguna sugerencia. Entonces, para realizar todo esto, yo te diría, entonces, ¿qué tipo de lenguaje comunicativo existe? Es importante aquí recalcar que existen 3 tipos de lenguaje. Okay. El primero es el lenguaje verbal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a la forma en que nosotros hacemos nuestro discurso, pero también cómo lo ponemos con las palabras. Bien. Porque muchas veces pasa de que queremos usar palabras altisonantes o redundantes y eso no nos va a funcionar. Por ejemplo, nos decimos, los jóvenes somos contestatarios. En la mente de una persona votante promedio informado, no necesariamente tiene que saber qué significa ello, porque más que nada suena como contestatario, ok, contestar, pero en realidad lo que significa es que es una oposición o que inclusive alza su voz con vistas a tratar de quitar alguna propuesta pública. Claro. Y es algo que uno normalmente no entiende. Y también hay algo importante dentro de este punto. A veces usamos los conectores lógicos como si hubiera sido este discurso igual a un ensayo académico. Okay. Pero normalmente en un discurso no vemos un asimismo, ergo, por ende, en antonomasia, porque ya es un lenguaje muy académico que se utiliza normalmente solamente en los ensayos.
Y ahora, para llegar a tener este plan de acción, para llegar a tener este convencimiento, es importante también hablar como si fuéramos al tú por tú. No se trata de que el orador se sienta en un pedestal y en donde piense que es la persona más fuerte o la persona que tiene un mayor conocimiento a diferencia de las otras personas. No, ese no es el trabajo del orador. El trabajo del orador es que tanto público como orador se sientan en comunicación y haya una proactividad. Inclusive también existe este punto de la resiliencia, que es, en pocas palabras, ver que existan algunos errores y si existen estos errores, pues poder reconocerlos. Claro, es un punto importante porque a veces cuando el orador transmite su mensaje y cae en un error, difícilmente hay algunos que les cuesta trabajo no aceptar que se equivocaron. ¿A qué se debe? Más que nada, sí por el nerviosismo, pero también porque no sabemos manejar los otros dos tipos de lenguaje. El siguiente tipo de lenguaje es la parte del lenguaje paraverbal. ¿Qué significa esto? Sí, es un intermedio entre el lenguaje verbal y el no verbal, pero es el que regula la forma de la entonación, la voz, inclusive la acentuación. ¿Por qué esto es importante? Lo que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo es que si nosotros cometemos faltas de ortografía, por dar un ejemplo, es que el papá de mi hermano, quiere decir que mi hermano está con algún ministro de culto de cualquier religión, claro. Muy distinto, ¿no? A diferencia, es mi padre. Sí tiene que ver mucho también la situación de la acentuación. Por otra parte, la parte del tono de voz. Es muy distinto empezar a hablar gritando. Lo único que vas a causar en tu público es que te van a tener. Claro. Porque uno nunca cambia el tono de voz, pero también por el otro lado, si uno hace una voz muy bajita, pues todos se van a dormir, porque tampoco te van a poner atención. Entonces hay que empezar esta modulación dependiendo el argumento o dependiendo la característica que uno va diciendo al momento del discurso. Si voy a decir algo importante, como primera recomendación dentro de este lenguaje, es hablar directo, pero también tener una voz fuerte. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es impactar en el público. Okay. Pero por otro lado, si tú quieres decir un contexto social, político, económico, pero que no sea de tanta relevancia en tu discurso, puedes moderar más la voz e inclusive darle un tono más bajo, porque esta es una parte no tan importante a diferencia de lo que podrían ser los impactos. Perfecto. Y finalmente tenemos la parte del lenguaje no verbal, que es la forma tanto de vestimenta como la forma de cómo podemos mover las manos. Okay. Para poder hablar en público, nunca y nunca de los nunca se deben poner las manos abajo del saco o donde están tus piernas. ¿Por qué? Porque esto se nota que el orador no tiene una preparación para poder estar hablando en público. Lo más importante es siempre tener la forma de las manos tal cual como yo la estoy teniendo en este momento, o inclusive a medio cuerpo, a donde más o menos está la parte del ombligo, para que así se vaya notando una buena interacción entre público y orador. Claro. Sí, indudablemente este lenguaje también es muy importante porque a veces si empezamos a conocer a nuestro orador, pues quizás nos empecemos a dar cuenta que lo que nos está transmitiendo no es cierto, ¿no? Porque ese lenguaje verbal tiene mucho que ver. Por supuesto que sí. Y hay una cuestión muy importante. Cuando nosotros hablamos en público, lo que es recomendado es que los hombres llevemos traje y las mujeres ya sea vestido o traje sastre. Porque dentro también de este paso del tiempo, se ha visto que las personas que se visten de forma más elegante, esta es la persona que más escucha. A muy distinto que si uno se viste con un simple pantalón de mezclilla o un pants, porque lo único que genera es que, sí puedes estar con mayor interacción entre el público, válido. Pero el problema es que la forma de la palabra ya no se escucha como decir, es que este orador tiene también un poco más de experiencia que yo. No, lo que nos tiene que decir es, la persona que es la oradora significa que está en el templete o está en el estrado porque hay una preparación. Pero es algo que normalmente no pasa dentro de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos este tipo de circunstancias, nos damos cuenta que la persona que tal vez tuvo una gran idea, pero no viene de una buena forma vestida, es poco probable que sí termine siendo escuchado. Realmente la imagen causa impacto, llama la atención. Y hablando de la vestimenta, ¿existe algún color
que de alguna manera capte más la atención o que haga que el orador tenga mayor presencia? Por supuesto que sí. Por dar un ejemplo, el color azul significa una tranquilidad, pero también significa, por un punto negativo, un conservadurismo. Entonces va a depender de la persona y de cómo se desenvuelve la persona. Por dar un ejemplo también, una corbata roja sí significa poder, significa pasión, significa amor, pero también significa sangre y temor. Una corbata negra sí puede significar como una característica de, pues es una persona elegante, pero también significa muerte, porque normalmente se usan cuando es una cuestión de funerales. Claro. Entonces, la recomendación es, dependiendo del estilo de la persona, es como se debe utilizar la corbata. Pero por supuesto, siempre las características más formales, en el caso de los hombres, traer una camisa blanca con una corbata de distinto color, o si quieren tener una camisa de un color en específico, azul, verde, amarillo, pues que sea una corbata que contraste. Por supuesto, siempre velando por la forma elegante, antes que velar por una moda hipster o por velar una forma vintage, que muchas veces sí puede funcionar por la moda de hoy en día, pero esto no significa que te vayan a hacer 100% del caso. Sí, y obviamente también tiene que ver mucho con lo que platicábamos anteriormente, ¿no? Con el público, ¿sí? ¿A qué público vas dirigido? Y también eso tiene que ver el color que puedes utilizar para que de alguna manera captes la atención y tengas mayor interacción con ese público, ¿no? En efecto, y eso es algo muy importante, ¿no? La imagen siempre pulcra, siempre que se vea que el orador está preparado, y por supuesto, siempre traer materiales en caso de ser un discurso improvisado. Y quisiera agarrar un poquito este tema, porque muchas veces pensamos que los discursos siempre van a ser preparados, pero la realidad es que no siempre es así. La mayoría de las veces es un discurso improvisado, y pensamos que por dar un discurso improvisado al momento, todo va a estar bien. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos 2 o 3 minutos? Siempre es importante tener el recurso material. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en este caso traigo una carpeta que se ve elegante y en la que normalmente se usa en la cuestión política, económica, inclusive también de ventas, para poder dar alguna información en específica. Lo más problemático, y es como a ella quiero llegar a esta parte de un punto del lenguaje no verbal, es la situación de que este lenguaje nos va a servir para poder también analizar al público. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros hablamos a través del discurso, podemos decir frases célebres. Estas frases célebres nos van a ayudar a poder captar la atención. Claro. Pero cuando tenemos este discurso improvisado, siempre es importante tener una hoja, si es que tenemos un estrado, y tener los puntos importantes del discurso. Porque es así como no se nos va a olvidar y vamos a poder tener esta sintaxis al momento del mismo. Por supuesto, en caso de que no se pueda, en caso de que ya tengan que hacer un discurso al aire libre, lo más importante es ordenando las ideas a través de un método de bandera. ¿A qué me refiero con esto? Si vamos a poner la introducción, ponernos en la mente, esta es la introducción. Si vamos a poner la tesis, desarrollo, conclusión, el exhorto. Es así como el lenguaje verbal se empieza a poner. Claro. Acabas de tocar algo importante, ¿no? Cuando iniciamos un discurso. Y lo que queremos, obviamente, como lo dijiste hace rato, es captar la atención de la audiencia. Entonces, ¿qué es mejor o qué podemos utilizar como estrategia o para iniciar un discurso? ¿Elementos emocionales o numéricos? Lo que yo diría es utilizar los dos en uno. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos hablando sobre algún problema de feminicidios, es muy distinto que yo diga 50 personas según la Organización Internacional de Derechos Humanos pues tienen algún problema de feminicidio dentro del país. En México el 50% de las mujeres han sido acosadas sexualmente. Quiere decir que si hay 10 personas mujeres dentro de este salón, 5 personas ya tienen algún problema de acoso sexual. Ahí es cuando la mente cambia y empiezan a internalizar esta idea y dicen, caray. Entonces, exacto, ¿no? Entonces llegamos en un salón de 20 personas y es una mayoría de mujeres. Bueno, quiere decir que esta mayoría ya tuvo algún problema. ¿Es un buen dato? Sí. ¿Es un dato que quisiéramos tener? Por supuesto que no. Claro. Pero es un punto que sí genera el impacto que uno necesita. Entonces, por eso siempre es importante combinar. Tanto puedes tener una frase célebre, tal cual como bien lo decía Mao Nervo
poema en paz, a pesar de mi rudo camino, yo fui el arquitecto de mi propio destino, en el caso que vaya a hablar de liderazgo, como puedo hablar de esta forma del el 50% de las mujeres tuvieron algún problema sexual, en donde vamos a hablar sobre distinto tema. Fíjate que interesante lo que estamos platicando, pero si tomamos en cuenta, ya está preparado el orador, ya investigó, ya conoce a su audiencia, ya conoce el lugar, ¿sí? Conoce estos 3 tipos de lenguaje del que acabamos de platicar. Pero ¿qué pasa? Es más, ya tiene ensayado cómo va a iniciar su discurso, ¿no? Con esos 2 elementos, emocionales y numéricos. Pero ¿qué pasa? Ya está listo y por alguna razón sabemos que los nervios lo invaden. ¿Qué puede hacer cuando una persona atraviesa por este momento? Hay 3 puntos importantes dentro de este rubro. El primero es siempre tomar agua antes de empezar a dar el discurso. Okay. Porque cuando nosotros tenemos un nerviosismo, la garganta se reseca por la situación del cuerpo humano. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Si empezamos a dar este discurso, lo más probable es que empecemos a sacar una saliva. Mucha saliva, aunque la boca pues no la produzca al 100%. ¿Por qué? Porque empieza a haber algún problema con la gesticulación por ese nerviosismo. Okay. Entonces siempre hay que tomar agua para evitar esa problemática y también empezar a salivar y que puedas tener un discurso sin ningún problema, sin trabarte. Como segundo punto, la respiración. Es un tema que no hemos tocado y que es de suma relevancia cuando nosotros estamos nerviosos. Es importante empezar a controlar la respiración porque normalmente si nosotros estamos en esta situación empezamos a respirar de una forma muy rápida y nos empezamos a trabar. Y empezamos a pensar de distinta forma nuestro mismo discurso porque la mente pues nos juega doble y nos juega mal. Porque pues como ya estamos pensando más que nada en no trabarme porque estoy nervioso, pues ya no estamos pensando totalmente en los conceptos que tenemos que decir en el discurso. Entonces, tal cual, y este es un punto importante, 5 segundos antes de empezar el discurso, antes de llegar a dar la primera palabra, dar una respiración honda, exhalar, pararte en el escenario y estar tranquilos. Y como segundo punto después de esa respiración, ver a tu público. Hay algunos autores que te dicen, bueno, es que si estás nervioso es importante solamente ver a un punto fijo en el centro. Pero lo que yo recomiendo es ver a la izquierda, al centro y a la derecha de donde estés, ver hacia dónde se te hace más fácil poder dar este discurso, no importa que no veas a las personas, pero sí siempre ir viendo a la izquierda, al centro y a la derecha, porque es así también como captas la atención del público. Y te quitas el nerviosismo y también pones una atención. Entonces, 2 por 1, combo de 2 por 1. No, pues interesante. Sí, es importante tener una izquierda, un centro y una derecha. Perfecto. Sí, porque obviamente si ya conoces el público, ya conoces el lugar, o sea, por eso es importante de lo que platicamos antes, de conocer el lugar, conocer tu público, para que cuando estés parado ahí, pues sepas qué es lo que vas a hacer, hacia dónde te vas a dirigir. Y obviamente, pues esto te genera más confianza, ¿no? Por supuesto. También 2 puntos importantes, la gesticulación. Nos olvidamos que porque tenemos que decir las cosas muy rápida, no debemos de gesticular. Esto es una falacia. ¿Por qué? Porque entre más rápido decimos las cosas, más fácil nos comemos palabras o letras o nos trabamos. Entonces, ¿qué recomiendo para que no haya ningún problema? Tener un tono de voz en donde se vaya entendiendo cada concepto, pero también hacer trabalenguas. Como decir, el rey de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar y el que se desconstantinopolice, buen desconstantinopolizador será. Vean, pues ahí los que nos están viendo, que se aprendan este trabalenguas. Y es así como nosotros podemos ir yendo a tener un menor nerviosismo. Y por supuesto, ya en un caso muy extremo, pues sí tener de esas pelotas que puedes empezar a exprimir para tratar de tranquilizarte, ¿no? Perfecto. Bueno, pues imagínate, ya nuestro orador ya está dando el discurso, ya no está nervioso, conoce bien el tema. Pero aquí entonces, ¿él cómo puede saber o cómo sabemos que este discurso está funcionando? Bueno, hay 2 formas de poder saberlo. La primera, viendo al público. Segunda, como el orador per se. ¿A qué me refiero con esto? Vamos con el primer punto. Cuando uno está dando el discurso, ya en el minuto 2, minuto 3, es cuando ya se va a notar quién captó la atención y quién no la captó. Va a haber gente que seguramente esté bien dormida.
¿Por qué? Claro que puede haber algún sesgo de que tal vez no, se durmió muy tarde o está desvelado, pero el mejor discursista o el mejor orador es el que trata de captar la atención, inclusive esas personas que están en este caso en su doble sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el orador lo que logra con la palabra es como dar un símbolo de esperanza. ¿Qué es lo que finalmente llega a tener este orador? Este símbolo de la esperanza a través de la verdad, a través de los conocimientos, a través de la investigación previa, es como puede llegar a tener esa captación del público. Y ahora, también como bien lo había dicho, también se ve en la persona. Este nerviosismo también se debería quitar en los primeros 2 o 3 minutos contando un discurso de 10 minutos. Entonces, si el orador se siente cómodo, si no se siente rígido, si no habla como robot, ¿a qué me refiero? Hola, mi nombre es Ángel Enrique Tupuy. Quiere decir que en ese momento ya el orador está a favor de lo que está diciendo y además está tranquilo en el momento de estar en el estrado. Bien, pues creo que sí es importante que lo que estamos transmitiendo en verdad llegue a la persona que en verdad nos está escuchando. Pero como bien dices, desafortunadamente no todos están en el auditorio, en el lugar escuchándonos. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que quizá, como lo acabas de comentar, están desvelados. Es más, quizá es un invitado, otro invitado que nada más fue porque pues, le dijimos acompáñame, ¿no? Y eso no quiere decir que uno como orador se sienta mal que porque no está funcionando el discurso. Por eso es importante, como bien decías, pues, quizá ver a todo el auditorio para saber cómo están percibiendo el mensaje. ¿Sí? Porque al final de cuentas, como bien lo había dicho en un principio con la comunicación efectiva, es transmitir el mensaje de una forma entendible, clara y concisa. Entonces, cualquier persona, aunque sea un invitado que tiene que estar ahí porque su familia está dentro del evento, puede tener algún nuevo método de poder hacer las cosas gracias a que uno le enseña eso. El orador es el maestro en ese momento. Cualquier cosa se puede aprender de un maestro, por supuesto. Claro. Desde valores, conceptos, conocimientos, hasta la forma de hablar. Y es algo que cualquier persona necesita. No hay persona en este mundo que no necesita hablar en público. Así es. Pues los invito a que nos envíen sus mensajes vía WhatsApp al 55 81 88 37 57 y aprovecho para leer un mensaje que nos mandó Mariana Sandoval y nos manda una pregunta y dice: ¿qué es lo peor que puedes hacer al hablar en público y qué es lo mejor? Lo peor es ser un yo-yo. ¿A qué me refiero? Yo soy el mejor, yo soy quien cambió el panorama de los discursos en México. Yo soy la persona que vino a dar la conferencia y yo soy quien les voy a enseñar. Espérate tantito. En vez de tener esa comunicación con el público, seríamos un Donald Trump y empezaríamos a poner el muro de decir contigo público no voy a hablar. Claro. Porque pues suena de una forma intimidante y es lo que menos queremos. Por otra parte, ¿qué es lo mejor que podemos ser? Ser empáticos, estar en comunicación con esa persona. Las personas que están dentro de tu auditorio lo que quieren es que los lleves de la mano dentro de ese momento para que ellos después se puedan convertir en el líder que tienen que forjar. No antes ni durante, sino después de ello. Entonces el punto y el valor más importante es la empatía. Por supuesto que debe existir la bondad, la resiliencia y la comunicación, pero siempre la empatía es el valor principal de la pirámide. Enrique, para cerrar esta sección, antes de que se nos vaya más tiempo, coméntame entonces, ¿qué técnicas podemos utilizar para practicar el discurso en casa? Porque bueno, obviamente pues uno siempre quiere ser un buen orador, expresarse bien, pero quizá por alguna razón, pues ahorita a lo mejor un cursito en línea lo podemos hacer, pero en casa, ¿qué técnicas podemos utilizar? Hay dos puntos importantes en este caso. El primero, pues ponerse una pluma en la boca y empezar a tratar de gesticular. Es así como nosotros podemos destrabar la quijada. Y como segundo punto, verse al espejo
y practicar nosotros mismos. Ahí es como vamos a poder ver si nuestra postura está mal y en vez de estar pues con buena postura estamos encorvados, o que inclusive se nos pueden ir algunas palabras o tenemos vicios de lenguajes como un ajá, bueno, es que sí, y es algo que afecta al final de cuentas. Las muletillas, ¿no? Las clásicas muletillas, y que vamos a ir cambiando al momento de estar dentro de nuestra casa. Como punto extra final, podemos ver que ¿por qué en el caso de los cantantes se lastima mucho la garganta? Porque en realidad deberían cantar con el diafragma, más no con la garganta. Es así como se genera la mayoría de cánceres de garganta en el caso de los cantantes. Pero el orador a veces tiene el mismo problema, porque como no sabe manejar la voz, no sabe manejar el aire, empezamos a tener mucho desgaste de la garganta y entonces al final terminamos con un dolor de garganta muy fuerte. ¿Qué es lo necesario? Poder empezar a practicar a hacer ejercicios de diafragma, como a través de un popote empezar a soplar. Claro. Y es así como vamos ejercitando el diafragma, y este aire inclusive sale más potente, te dura más tiempo y te va a llegar a tener un mayor beneficio para tratar de convencer a alguien. Claro, sí, porque a veces empezamos bien la frase y al final de cuentas se nos acaba el aire y ya ni siquiera terminamos de decirla, ¿no? Se nos acabó el aire y ya ni siquiera nos escucharon hasta el fondo ese mensaje que teníamos. Sí, llega un momento en que ya tenemos que respirar hondo porque dices, híjole, me acabé tanto el aire que ya no supe cómo hacer. Las recomendaciones que nos acabas de dar, yo propongo una, no sé qué opines, grabar lo que estamos leyendo, porque nos ayuda también a escucharnos. A veces no nos gusta nuestra voz, esa énfasis que le teníamos que dar no se la dimos, entonces creo que también sería un buen ejercicio, ¿no? Grabar lo que estamos leyendo para escucharnos y ver, como bien dices, nos comemos palabras, leemos muy rápido, no le damos la entonación adecuada, que por ahí también aprovechando, recomiendo, por ahí subes unos videos, ponerles algunos cuentos que me parece sensacional, ¿eh? Muchísimas gracias, en efecto. Ahorita por una cuestión de servicio a la comunidad estoy dando un servicio de cuentacuentos en donde pues leemos para cualquier índole, para cualquier año, y también es algo importante porque tal cual como los dices, muchas veces no nos gusta nuestra voz, no nos gusta nuestra persona ya cuando la vemos en un video, pero lo importante también es aceptarnos tal cual y como somos. Claro. Y es así como el orador también llega a tener sus ganas y sus capacidades para poder hablar en público, aceptándose tal cual y como es. Si una persona no se acepta, es poco probable que vaya a poder dar un mensaje más adelante por la situación de que él mismo no se va a creer también lo que está dando. No va a tener esa confianza para hacerlo. Y cuando uno se acepta, tiene una confianza, tiene una resiliencia, tiene empatía, y es la forma en que esta persona puede llegar a hacer cosas grandes. Bien. Aprovecho para leer un mensaje que nos mandó Jorge Martínez y nos dice, por favor que su invitado nos diga cómo ve la oratoria de Donald Trump y Biden. Híjole, muy interesante. Y de hecho, pues, en el martes o el miércoles es el siguiente y último debate presidencial. ¿Cómo se ha visto? Se pensaba en un primer momento, hace 2 meses, que la oratoria de Trump le iba a ayudar para poder ganar puntos y ganar estados como Florida, como Texas y como Wyoming. Pero hay un problema aquí. Y dentro del primer debate que se suscitó antes de que a Donald Trump le diera coronavirus entre Biden y él, las personas notaron que fue un debate totalmente incisivo de Donald Trump y que inclusive fue 100% agresivo. ¿Le funcionó? En México se pensaba que sí, pero en Estados Unidos no fue así. Inclusive ahora Joe Biden está 14 puntos más alto que Donald Trump. Eso quiere decir que de un debate a otro, por ser agresivo, 4 puntos de ventaja también le sacó Joe Biden. Claro. Eso no fue nada bueno. Ahora, después de lo que pasa con la pandemia y después de que está recluido en este centro médico militar, llega y empieza a bailar, llega y de nuevo le dice, gracias México por pagar el muro en su frontera sur, gracias Joe Biden porque tú sí vas a escuchar a los científicos. Trató de ser sarcástico, trató de ser agresivo y trató de poner falacias con vistas a que la gente tratara de persuadirse y que votara por él. El problema fue de que en vez de ayudarle, fue catastrófico. Actualmente están buscando de cualquier forma poder llegar al votante, inclusive ya están poniendo tweets diciendo por favor voten por mí, porque ya llega un momento en que esto no va a servir. Y como bien lo explicaba en un principio, lo que necesitas con las personas es empatía. ¿Generó empatía? No.
Después, en el debate vicepresidencial de Kamala Harris y Mike Pence, ¿qué fue lo que recordamos de Mike Pence, que es el vicepresidente de Donald Trump, que se le paró una mosca en el cabello 5 minutos? Claro. Nadie más recuerda nada. ¿Y por qué se le recuerda a Kamala Harris? Porque fue esta figura femenina que se puso en un lugar muy importante, en donde logró persuadir al público y, por supuesto, quitó ese punto machista y patriarcal que empieza a poner Mike Pence. Eso fue lo que les ganó, que generó empatía con las mujeres, Kamala Harris, claro. Empatía con sus votantes, empatía con los demócratas, empatía inclusive con los demócratas socialistas que normalmente seguían a esta personalidad que, bueno, desde Joe Biden y también estaba Bernie Sanders, ¿no? O sea, y la gente podía seguir a Bernie Sanders, pero es gracias a Kamala Harris como también empezaron a seguir a Joe Biden. Y es algo que Mike Pence no logró. Inclusive se está hablando que para 2024 va a haber una reestructura en el Partido Republicano. ¿Va a ser bueno? ¿Para quién? Exacto. Indudablemente, bueno, nos acabamos de dar cuenta que es importante la oratoria, el discurso, el buen manejo de la palabra. Enrique, te invito a que nos compartas tus redes sociales, números de contacto, para que, bueno, alguien que tenga interés en el tema, pues te haga llegar por ahí un mensaje, alguna pregunta y se las puedas disipar. Claro que sí, me encuentran en Facebook como Enrique Dupuy, en Twitter como @Dupuy01, en Instagram como Enrique_Dupuy y finalmente el número de contacto 55 72 48 87 43. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, pues los invito a que nos acompañen al otro lado del estudio para continuar con nuestra siguiente entrevista, que ya está listo el maestro Arturo. Adelante. Bien, pues ya estamos aquí del otro lado del estudio. El día de hoy nos acompaña el abogado Armando Uciel Alderete. Abordaremos el tema, las formas de consumación del matrimonio. Maestro, bienvenido. Hola, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues un tema muy interesante, sin duda, que vamos a abordar el día de hoy. Yo los invito para que nos escriban vía WhatsApp. Pueden hacerlo a través del 55 81 88 37 57. Los invito también para que me sigan en mi Twitter, es @ArturUriostegui, @ArturUriostegui. Bueno, pues una vez ya conectados, para iniciar con esta entrevista, maestro, le quiero preguntar, ¿cuánto tiempo se necesita para llevar a cabo el divorcio? Ok, mira, el divorcio como un trámite meramente administrativo, una vez que ya se requiere, sí, podemos hablar de no una temporalidad como tal, ya que al iniciar la demanda, dependemos también acerca de las notificaciones que se llevan a cabo, esta agilidad. Okay. Ahorita, desgraciadamente, con la pandemia, sí, pues, se ha detenido, ¿no? Bastante. Así es, los juzgados están trabajando por turnos. Entonces esto nos obliga a hacer un poquito más largos los tiempos, independiente a que a veces no encontramos al demandado y claro, situaciones por ahí que se van atravesando. Claro. Entonces un tiempo así determinado no podemos fijarlo. Si fuera algo perfecto, por decirlo de esta forma, sí, podríamos hablar de 1 mes y medio, tal vez 2 meses para que se llevara a cabo este trámite judicial. Bien, ok. ¿Qué tiempo dura este trámite de divorcio? Lo que te comentaba, si habláramos de tiempos perfectos, que digamos que no existiera esta pandemia, que encontramos unos 2 meses. 2 meses aproximadamente. Y en esta época de pandemia, ¿cuánto tiempo aproximadamente se están tardando ahorita los juzgados? Estamos duplicando el término, 4 meses, incluso ahorita para presentar una demanda. Sí. Llevamos esta situación de que nos están dando citas hasta dentro de 1 mes, mes y medio, posiblemente por el cúmulo de trabajo que están enfrentando. Claro, y es importante también que los clientes entiendan esa situación, ¿no? El tiempo no depende de los abogados, no depende del abogado, depende de la carga de trabajo que tengan el juzgado, ¿no, maestro? Así es, exactamente. Anteriormente podíamos, no sé, si llegaba un cliente, necesitaba el trámite de manera urgente, sí, realizar la demanda en ese momento, o la solicitud en este caso, presentarla el mismo día, pero hoy nos enfrentamos a eso, aunque nosotros como abogados postulantes lo realizamos en ese momento, el tiempo que nos enmarcará el tribunal para presentarla será el de 1 mes, hasta ese momento va a tener conocimiento el juzgado. Ok, bien, maestro. Ahora, ¿pueden las partes que contrajeron matrimonio divorciarse si se encuentran en un estado distinto al que contrajeron matrimonio? Así es, la ley nos enmarca esto. Se puede llevar a cabo el divorcio en lugar de residencia, aunque sea distinto donde contrajeron matrimonio, o si una de las partes se encuentra en el lugar de donde se contrajo matrimonio y la otra no, se puede hacer por la vía de exhortos. Ok, o sea, en ese aspecto no hay ningún inconveniente. ¿Pueden las partes divorciarse si una no está de acuerdo? Porque siempre
o recordemos, maestro, que antes así se manejaba, ¿no? No te voy a dar el divorcio y no te voy a firmar, ¿no? Así es, exactamente. Anteriormente los divorcios podían llevarse años, hay divorcios de 10 o 20 años. Ok. Porque independiente de todo esto, se tenía que ver también lo que era la liquidación de sociedad conyugal, guardia y custodia, pensiones alimenticias. En caso de menores, que hubiera menores, ¿no? Si hubiera menores, todo se resolvía dentro del mismo trámite. Si no se resolvía una, no se podía resolver el divorcio. Ahora bien, con las reformas al artículo 266 y 267 del 2008, Sí. las causales que había anteriormente para que se llevara a cabo se eliminaron. Entonces, con la voluntad de una de las partes, es suficiente para que se lleve a cabo el divorcio. Ok, entonces ya no es una demanda de divorcio, ya es una solicitud de divorcio, ¿no? Podría llevarse así es, si ambas partes están de acuerdo, podríamos manejarlo como una solicitud. Y si una no está de acuerdo, ¿qué pasa ahí, maestro? Ya entraríamos en la demanda de divorcio como tal, ya podríamos demandarlo. Ok. Es el juego de palabras ahí, dependiendo de cómo sea la voluntad de las partes para este trámite. Ok, ¿eso aplica también en la Ciudad de México y en el Estado de México o solamente aquí en la Ciudad de México? Es en la Ciudad de México y el Estado de México. Ok, aplica de la misma manera. Así es. Ok, ¿cómo se pueden divorciar las partes si se encuentran en otro país, maestro? No necesariamente a veces las parejas se encuentran en un mismo país. ¿Qué pasa si otra persona viaja al extranjero? Aquí necesitaremos un poder consular para que la persona que está en el extranjero pueda ser representada en este caso. O en su debido efecto, al hacer la notificación y en el país extranjero, se podría ir en rebeldía y el trámite pues será completamente válido. Ok, para quienes no sepan estos conceptos jurídicos, ¿a qué se refiere con rebeldía? Ok, la rebeldía es cuando una vez emplazada la parte, una vez que se le da conocimiento a la parte demandada, Ok, precisamente de que tiene una demanda y que tiene un término para contestar a esta, sí. hace caso omiso, no lo realiza. Entonces se entiende como rebeldía, como que la persona no tiene el interés. Ok, ¿y qué podemos hacer entonces para que conteste esta persona que ya ha sido demandada por el divorcio? Lo que pasa es que sí dependemos de la voluntad de él. Una vez emplazado, Ajá. ya dependemos de su voluntad para contestar o no la demanda. Si no lo realiza, es cuando nosotros ingresamos la rebeldía mediante un escrito, haciendo conocedor al juzgado, para que éste pueda finalizar el trámite. Bien, pues es importante también las estrategias de cada abogado, ¿no, maestro? Que vayan a utilizar esas herramientas jurídicas. Así es, exactamente. Bien, el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo también muy controversial. ¿Tienen validez en otros estados o solamente aquí en la Ciudad de México, maestro? Aquí es algo muy curioso porque el territorio nacional es el único país de América Latina que no tiene el reconocimiento a nivel federal. Solo hay 19 entidades que lo reconocen el matrimonio igualitario. Ok, entonces yo creo que hace falta legislar esa parte, ¿no? Que sea a nivel federal, que no nada más en algunas entidades, ¿no? Así exactamente, hacer esa regulación precisamente al código. Y yo creo que ha sido benéfico también para las parejas de mismo sexo, por ejemplo, si quieren adoptar, ¿no? En caso de adopción también es importante, ¿no? Que estén casadas. Así es, sí, porque precisamente adquieren los derechos y obligaciones, pueden adoptar, pueden hacer registro de seguro social, pueden tener un mayor nivel crediticio. Hay muchos beneficios que adquieren con esto. Entonces, si ya hemos visto que en otros estados y también aquí en la Ciudad de México ha funcionado, somos un ejemplo a seguir. Yo creo que no nada más en otros estados, sino en otros países, ¿no? Así es. México fue uno de los primeros países que aceptó esto del matrimonio igualitario. Sí. Fue los primeros países a nivel mundial en aceptarlo. Y precisamente, pues, en base a los derechos humanos, que también somos precursores, es que se da todo este ejemplo, ¿no?, de la nación. Claro, claro. Bien, maestro Uciel, el matrimonio entre personas, bueno, del mismo sexo ya lo dijimos, me llega también otro mensaje del auditorio, dice, ¿cuál es la edad mínima para contraer matrimonio? Es algo muy importante. Sí, el Código Civil nos maneja la edad mínima para contraer matrimonio en los 18 años. Ok. Pero el Código Federal nos maneja la edad de 14 años para los hombres y 16 años para las mujeres. Esto con el conocimiento de los padres. Eso también viene apoyado en la ley, en los derechos del niño y del adolescente, en la ley del derecho del niño y del adolescente. Bien, entonces a partir de los 18 puedo contraer matrimonio. Así es, y se puede hacer las deducciones de 14 y 16 años. Con el permiso de los padres. Así es, haciendo lo que el código nos maneja como la dispensa. La dispensa, así se le llama. Bueno, si ustedes tienen algún comentario, los invito para que nos sigan en Facebook. Estamos como Impulsando el Derecho, para que ustedes manden todas sus preguntas
aquí al abogado, que realmente es un tema muy, muy interesante, las formas de consumación del matrimonio. Él es el abogado Armando Uciel Alderete, que también nos estaban pidiendo mucho este tema desde la semana pasada, si no mal recuerdo, y por eso le hicimos la invitación al maestro Uciel para que estuviera aquí en el programa y pudiera compartirnos este gran tema. Maestro, ¿el matrimonio es un contrato o un acto jurídico? Se puede manejar como un contrato, ya que existe el acuerdo de voluntades, incluso están las capitulaciones matrimoniales, que es donde los contrayentes van a necesitar precisamente los bienes y la forma de administrar los mismos en base a una sociedad conyugal. Nosotros aquí entramos a otra materia que puede ser incluso la materia mercantil en el caso de este tipo de administración de sociedades. Ok, y sí, realmente es un contrato, ¿no? Sí, realmente es un acuerdo de voluntades más que un acto jurídico. Así es, incluso la misma reforma que platicábamos ahorita, acerca de que uno solo de los contrayentes pudiera solicitar el divorcio y otorgarse, podremos tomarlo como una rescisión del contrato, aquella donde una de las partes precisamente ya no quiere continuar por esto. Ajá, ok. Pues sin duda, maestro, un tema muy interesante. ¿De qué otra manera podemos finalizar o terminar con el matrimonio, maestro? ¿De qué manera se puede consumar? Bueno, la consumación del matrimonio como tal, incluso es algo muy chistoso que en nuestra regulación civil vigente, sí, en su artículo 147 federal, aún contempla esa consumación como la ayuda mutua o la perpetuación de la especie para que se dé a cabo la consumación del matrimonio. Al no llevarse esta consumación, podremos hablar de nulidad del matrimonio, podemos hablar precisamente del divorcio, podemos hablar de diferentes figuras para que como tal no tenga esa perfección. Y que hace falta, yo creo que modificar esa parte, ¿no? Así es, porque si ya somos muchos, ¿no? Yo para que ahora más todavía, bueno, yo creo que tendríamos que pensar esa parte, ¿no? En modificar la ley. Así es, incluso para no vulnerar los derechos de aquellas personas que piensan o que tienen la decisión de no tener hijos. Claro. Así es, bueno, pues insisto, si tienen algún comentario, sugerencia que quieran enviarle al maestro Armando Uciel, pueden hacerlo. Nos llegan saludos desde El Salvador, excelente tema, muchas gracias. Nos saluda Mónica Hernández, también nos dice Felipe Juárez desde Honduras, excelente tema, maestro, muchas felicidades, lo mandan felicitar. Muchas gracias. Soy de el Estado de México. Dice que ya no hacen tanto caso como le hacían en su momento a las capitulaciones, maestro. ¿Qué nos dice de esto? Y acaba de tocar el tema. Aquí desgraciadamente hay una falta de información para los cónyuges al momento de contraer el matrimonio. Sí, lo importante es casarse, ¿no? Estamos enamorados y vamos a casarnos, ya no importa bajo qué régimen, bajo qué sociedad conyugal se quieren casar. Así es, así es. Bueno, recordemos que el matrimonio pues es la fuente de la sociedad, ¿no? Sí. Entonces todos cuando contraen matrimonio pues van con esa misma premisa de que este sea para siempre. Muchas veces no ven más allá, ¿no? No es que no piensan en mal de que se pueda llegar a consumarse. O simplemente que llevar una administración correcta de sus bienes. Y desgraciadamente los jueces de registro civil que llevan a cabo estos actos tampoco muchas veces se acercan hacia los cónyuges para atacar toda esta información. Sí, dicen, no se vayan a arrepentir y ya no vaya a haber fiesta, ¿no? Mejor si se quieren casar y es su decisión, pues le seguimos, ¿no? Exactamente. Entonces, sí es importante también prever, como bien dice el maestro, prever esas situaciones, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Obviamente te casas sin pensar en divorciarte, pero también en su momento hay que hacerlo porque, como bien dijo el maestro, es un contrato. Entonces, también hay que saber administrar los bienes, maestro. ¿Qué me dice de ello? Sobre la administración, sí, como te comentaba, hay muchas veces que los contrayentes tienen una desigualdad económica, entonces ellos no lo prevén. Digo, desafortunadamente al momento de llegar a la consumación del matrimonio o la liquidación de la sociedad conyugal como tal, pues no faltan las personas que actúan de buena o mala manera, ¿no? Y van sobre ese tipo de bienes, los cuales no constituyeron precisamente en esa sociedad conyugal, que es muy importante. Esta misma se puede llevar ya sea en el registro civil o por la vía notarial, en dado caso de que lo quisieran realizar con posterioridad al matrimonio incluso. O sea, lo podemos hacer en cualquier etapa. Así es, sí, se puede llevar, por ejemplo, primero el matrimonio como base de sociedad conyugal,
y posteriormente, por la vía de un notario, ya nombrar los bienes y la administración de los mismos. Si es que precisamente ya la emoción ya no nos ataca tanto, y ya pensamos un poquito más razonados. ¿Qué pasa con estas pensiones alimenticias con los hijos menores? En el caso de divorcio, me platicaba hace rato que en tiempo nos llevaríamos un tiempo promedio, 2-3 meses en cuanto al divorcio, pero si hay menores, ¿qué pasa ahí? ¿Se alarga el juicio? No, el juicio de divorcio como tal, o el trámite de divorcio como tal, lleva ese tiempo promedio. Aquí, si hay menores, hay que contemplar que se da una pensión provisional, una pensión alimenticia provisional. Esta puede ser incluso antes de consumar el divorcio. La realidad es que, desgraciadamente, hay muchas personas que no pueden justificar su fuente de ingresos, entonces es difícil el hecho de hacer cobrable esa pensión. Okay. En el caso de que el obligado en la pensión cuente con un empleo formal y demás, es muy fácil, porque se gira un oficio de la institución para que empiece a cobrarla, provisional. Se llevará a cabo el divorcio y si no se llega a un convenio en ese momento, se seguirá abierta la pensión hasta una definitiva. Ok, que esa ya la va a dictar el juez, ¿no? Exactamente, ya será el juez quien la determine. Entonces, siempre viendo y velando por los intereses del menor, ¿no, maestro? Así es, atendiendo a sus necesidades. Entonces, por eso dice el maestro, mientras dura este juicio, bueno, pues se les va a dar una pensión provisional, es mientras termina el juicio, mientras haya una sentencia. Ya una vez con una sentencia, entonces ya se le va a fijar. Otra cosa muy importante, el porcentaje. Por ejemplo, si hay 3 hijos, ¿qué porcentaje se le toca a cada menor, por ejemplo? Aquí vamos a criterio de los jueces y de la habilidad del abogado postulante, porque la ley nos dice que tiene que ser en proporción a los gastos del menor. Okay. Desgraciadamente, tal vez los jueces tengan un párrafo del 15 al 20% por cada menor, pero hablo de la habilidad del abogado postulante en razón precisamente de justificar esos gastos para que la pensión pueda incrementarse en dado caso de que así se requiera. Sí, porque regularmente las mujeres, ¿no? Dicen, no, abogado, déjenlo en la calle, sáquele todo exprímale todo el dinero que sea posible, ¿no? Así es. Bueno, que también el código nos dice que no podemos tener una pensión mayor al 60% de los ingresos de la persona. Claro, entonces también es otra cosa, como dice bien el maestro Uciel, también no nada más depende del abogado, toda esa parte también va a depender del juez cuánto va a dictar a cada menor, el porcentaje que le toca a cada menor. Obviamente depende de lo que del ingreso de cada persona, ¿no? Que esté ganando. Va a proporcionar el ingreso, exactamente. Ok, ¿algo más, maestro, que desea agregar sobre este tema tan interesante? Pues igual, porque recordemos que el matrimonio, como ya se lo había citado, pues es la base de nuestra sociedad. Lo primordial es seguir teniendo esas instituciones y llevarlas de la mejor manera posible, a fin de que la misma sociedad siga creciendo. Pero desgraciadamente pues hay emociones y hay ocasiones en las que esto no puede seguir adelante y se tiene que llegar a la solución. Maestro, en comparación a años anteriores, a la actualidad, ¿hay más divorcios en la actualidad? Sí, el índice de divorcios ha crecido. Incluso con la pandemia el índice de divorcios también aumentó. No, yo creo que se debe a que comparten más tiempo las parejas. Claro. Y pues empiezan a encontrar muchos problemas o muchos defectos que antes no se veían por las diferentes actividades. Y también la edad promedio supongo que también ha incrementado y es en jóvenes, ¿no? Exactamente, la población joven de 18 a 25 años es una población muy vulnerable a este tipo de situaciones. Así es. Bueno, pues yo los invito para que nos sigan a través de la plataforma también Instagram. Ahí pueden ver todas las imágenes detrás de cámaras del programa Impulsando el Derecho. Y sin duda un tema muy, muy controversial. Hemos visto en esta pandemia, maestro, precisamente que ha incrementado la violencia también, la violencia en casa, la violencia familiar, ¿no? Así es, desgraciadamente así es. Por ese mismo tipo de situaciones, desgraciadamente caemos en una especie de arraigo, ya que sigue viviendo con la persona que genera la violencia y por esta cuarentena que estamos viviendo, pasan las 24 horas días con él generando una mayor violencia. Entonces, son factores importantes. Uno, la pandemia y hace que la pareja esté conviviendo. Si hay una persona violentada, bueno, pues ha incrementado, es una parte. El número de divorcios también, eso un segundo punto importante, también ha incrementado. Y también, aunque no lo crean, los embarazos no deseados, también un estudio apenas el día de antier acaba de salir, donde las personas menores también
caen en esta parte de embarazos no deseados. Así es. La interacción que están realizando los lleva a hacer todo este tipo de situaciones, a llevar a cabo embarazos no deseados, a conocer un poquito más realmente a la pareja con la que están, Claro. o las frustraciones que enfrentan también, tanto a nivel económico, que ya no entran tantos recursos al hogar, Sí. y pues llevan a ese tipo de conflictos. Entonces, maestro, ¿qué tan frecuente en su despacho ha estado este tema de los divorcios? ¿Son muy frecuentes ahorita? Es razón de todos los días, todo este tipo de situaciones. Ahora, es importante también, como les comentábamos hace ratito, que también el cliente entienda la situación del abogado, ¿eh? No todo no puede estar en nuestras manos. Si el cliente también contribuye para que el asunto vaya avanzando en el tema de divorcio, pues obviamente todas las herramientas, maestro, van a ser necesarias y eficientes, ¿no? Así es, y como consejo precisamente en este caso de la violencia familiar, no es necesario esperar el trámite de divorcio o que la demanda ingrese dentro de ese término de un mes y medio que les comentaba. Esta denuncia se puede realizar vía telefónica, Ok. puede ser directamente por la persona que la sufre o puede ser un tercero que en este caso vaya y denuncie esa violencia. Ok. ¿Y qué pasa, maestro, por ejemplo, en esta parte donde nos comentaba hace ratito, la persona si tiene un trabajo formal es fácil localizarlo, pero ¿qué pasa si se dedica al sector informal? ¿Qué pasa en ese aspecto? También está obligado a dar una pensión, ¿no? Así es, aquí ya será el juez quien lo determine, ya sean salarios mínimos, en unidades de medida o incluso ya en una cantidad fija, dependiendo también de la solicitud que realice precisamente el abogado para ese tipo de situaciones. Ok. Y ya se fijará en ese sentido. Y en el caso de que no llegara a cumplir con la misma obligación, Sí. que es muy recurrente, por ejemplo, en personas que se dedican al comercio informal, Ajá. a taxistas, ese tipo de situaciones, se puede llevar a cabo la denuncia, precisamente por el incumplimiento de dicha pensión. Pero una vez que ya se tiene la sentencia. Ok. Bien, pues yo los invito para que... ¿En juicio de divorcio hay audiencia de conciliación? Es otra pregunta muy importante. En el juicio de divorcio, ¿hay audiencia para conciliación o llegamos directamente al divorcio y ahí cada quien con su golpe o existe alguna manera de conciliar a la pareja? No, la primera audiencia que llevamos precisamente es la de conciliación, en virtud de lo que les comentaba, que aún todavía consideramos a la familia como la base de nuestra sociedad. Entonces todavía se trata de conciliar y llegar a resolver esos puntos de conflicto entre ellos para que puedan continuar con el divorcio. Pero si alguna Continuar con el matrimonio. con el matrimonio, pero una de las partes, por ejemplo, maestro, que diga, no, yo no quiero ni verlo en el juzgado, ya no quiero ni siquiera pisar el juzgado ni ver a la pareja, ¿qué pasa en ese aspecto? ¿A fuerza se tiene que presentar en el juzgado? Tendría que ir a la audiencia de conciliación y como tal, en frente del secretario de acuerdos o el conciliador quien esté llevando la audiencia, tendrá que hacer esas manifestaciones, que es su deseo precisamente el no conciliar. Y ya no se le podrá obligar a seguir escuchando simplemente. Ok, pero es, digamos, un requisito indispensable, ¿no? La conciliación es de entrada. Así es, siempre y cuando las dos partes se presenten y no incurran por rebeldía. ¿Y qué pasa si una persona no se presenta? Se continúa porque se entiende precisamente que eso no tiene el interés. Ok, digamos, les dan cita para otro... No, se cierra ahí la audiencia conciliatoria porque precisamente se entiende que esa parte no tiene el interés de conciliar. Ok, y se sigue con el procedimiento. Y ya se sigue con el procedimiento. Ok, bien, es un tema muy interesante con el abogado Armando Uciel Alderete. Estamos precisamente viendo el tema de las formas de consumación del matrimonio. Maestro, yo le invito para que nos dé, están llegando muchos mensajes, le invito para que les dé a nuestro público sus números de contacto, redes sociales, dónde lo podemos seguir, si tienen algún asunto precisamente, algún trámite que quieran llevar a cabo, invítenlos para que nuestra audiencia lo pueda contactar. Claro que sí, con mucho gusto. Precisamente en Facebook pueden encontrarme como Armando Uciel Alderete o como Alderete Abogados. Ok. También la página de internet, precisamente aldereteabogados.com, y pues mis teléfonos. Mi teléfono de oficina es el 55 55 12 70 82, con mi número en particular, 55 16 57 76 26. Bien, pues yo los invito, si tienen de verdad algún trámite, algún asunto pendiente, ya saben que no está de más siempre tener un abogado a la mano. Yo les invito para que se acerquen con el abogado Armando Uciel Alderete. Ya nos dio sus páginas de contacto, redes sociales. Si ustedes quieren ver este programa y todos los anteriores, los invito para que nos sigan en Facebook a través de Impulsando el Derecho, en YouTube Impulsando el Derecho MX. ¿Algo más, abogado? ¿Algo más que desee agregar al tema?
Pues, igual cualquier información que necesiten o cualquier duda que tengan, pueden acercarse con todo gusto. Es mejor tener esa asesoría a dejarse llevar por ahí por algunos pensamientos o algunos criterios que pueden ser erróneos y pueden afectar precisamente a cualquiera de los cónyuges de la familia. Ok, bueno, pues me despido. Yo soy Arturo Uriostegui. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, maestro, por haber estado con nosotros en su programa Impulsando el Derecho. Gracias a ustedes. Y esperemos tenerlo más seguido con nosotros porque tiene usted temas muy interesantes, así que esperemos tenerlo más seguido. Claro que sí, cuando gusten. Bueno, mi nombre es Arturo Uriostegui. Nos vemos la próxima a través de la plataforma Uvavisión. Los invito para que me sigan en Twitter, @Arturo Uriostegui. Y yo los invito para ir al otro lado del estudio con el maestro Abraham Uriostegui para despedir el programa. Hasta la próxima. Gracias, Arturo. Y bien, es así como llegamos al final de una emisión más de su programa Impulsando el Derecho. Recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles a partir de la 1 de la tarde, donde tendremos nuevas entrevistas, más temas que esperamos sea de su interés. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.